Con el gusto de vernos nuevamente, en esta ocasión para abordar dentro del módulo de lípidos la temática de la autooxidación en su etapa de iniciación. Bien, aquí tenemos un esquema desglosado de todo lo que ocurre en esta etapa de iniciación. De hecho, en la mayor parte de los esquemas de los libros de texto, únicamente se muestra esta parte que estoy ahorita señalando, en donde se indica que los ácidos grasos no oxidados insaturados reaccionan en la iniciación para generar radicales alquilo y que estos son los que reaccionan con el oxígeno molecular para generar los hidroperóxidos a través de los radicales peroxi en la propagación. Pero realmente en la iniciación suceden muchas cosas muy importantes que determinan que se inicie este proceso, por eso se llama iniciación. La medida en la que este proceso no cuente con algunos de los elementos que se requieren para que se desarrolle esta etapa de iniciación, pues se va a retrasar el fenómeno. Aquí es donde van a actuar los antioxidantes o los prooxidantes. Entonces, por eso es muy importante que entendamos qué es lo que ocurre en la etapa de iniciación. Ocurren, de hecho, en esta etapa dos fases, podríamos decir. Primero se forman hidroperóxidos y después estos hidroperóxidos se tienen que descomponer para formar radicales libres, que son los que entran a desencadenar la etapa de propagación. Entonces, en la formación de los hidroperóxidos hay dos factores que pueden participar. Una son las enzimas lipoxigenasas, que realmente en el caso de los alimentos tienen poca participación. En el caso de la autooxidación de alimentos, la etapa o el factor más determinante para la formación de hidroperóxidos es la fotooxigenación, ¿sí? O también conocida como cicloadición, en la cual lo que ocurre es que hay un ataque del oxígeno singulete, que lo vamos a denominar con esta abreviatura 1 o 2, que va a atacar a la doble ligadura del ácido graso directamente. Por eso se llama cicloadición, es una adición directa a la doble ligadura. Posteriormente en esta presentación vamos a ver los mecanismos detallados. Este oxígeno singulete es generado por pigmentos o sensibilizadores que están presentes en los alimentos propiamente. Después, estos hidroperóxidos que se formaron en esta primera fase de la etapa de iniciación, que son relativamente estables, tienen que ser descompuestos de una manera rápida para que puedan generar radicales libres, que sean los que inicien la etapa de propagación. ¿Quién descompone los hidroperóxidos? ¿Cómo se descomponen los hidroperóxidos en esta etapa de iniciación? Son dos factores esencialmente. Una son las hemoproteínas y los metales pesados, que también están presentes, ambos están presentes en los alimentos. Los metales pesados, a través de una reacción de oxidación, primero generan cierto tipo de radicales y después, cuando se reducen estos mismos metales pesados oxidados, cuando se reducen a su estado original, generan otros radicales. Y esto implica entonces la producción de los siguientes radicales libres: radicales peroxi, radicales alcoxi, radicales hidroxi y radicales alquilo. Tengo separados estos tres primeros de los radicales alquilo, que son los que aquí están señalados como iniciadores de la propagación o como participantes importantes de la propagación, porque realmente los principales radicales que se generan son estos tres en la etapa de iniciación: radicales peroxi, alcoxi e hidroxi, que son los que van a generar los primeros, a través de este ciclo de reacciones, son los primeros que van a generar realmente radicales alquilo a partir de los ácidos grasos no oxidados que van a entrar a la propagación. Entonces veamos primero el papel del oxígeno singulete para el inicio de la autooxidación. Bueno, entonces recordemos que para que se inicie
la autooxidación se requiere del oxígeno singulete debido esencialmente porque se tiene que superar la barrera energética que impide que reaccionen los ácidos grasos insaturados con el oxígeno molecular. Esta reacción que aquí tenemos. Los ácidos grasos insaturados con el oxígeno molecular para generar hidroperóxidos. Esta reacción tiene una barrera energética muy alta que impide que ocurra de manera espontánea. ¿Cómo se supera esta barrera energética? A través de la fotooxigenación o de la acción de las lipooxigenasas, que son las que producen los hidroperóxidos en la etapa de iniciación. Y después estos hidroperóxidos son transformados en radicales. ¿Cómo? Con la ayuda de los metales pesados o de las hemoproteínas. Entonces veamos que en la fotooxidación es un proceso que requiere ciertas condiciones muy específicas para que ocurra. Primero, requiere que haya oxígeno molecular presente. Oxígeno del medio ambiente, el oxígeno que está presente en el aire normal. Después, se requiere de la presencia de fotosensibilizadores, es decir, pigmentos, ya sea de origen animal o vegetal, tales como la clorofila, fiofitina, hemoglobina, que sean sensibles a la luz, que tomen la energía de la luz, por lo cual se requiere que haya luz presente, y se exciten y transmitan esta energía que tomaron ellos al oxígeno molecular, y que de esta manera se produzca el oxígeno singulete, que es una especie mucho más reactiva que el oxígeno triplete. Entonces, el oxígeno triplete, ¿por qué se caracteriza? Veamos su esfera electrónica. Se caracteriza porque tiene 2 electrones en los orbitales p antienlazantes que tienen el mismo spin. Aquí están. Son los dos electrones que están disponibles para participar en enlaces químicos. Están en distintos orbitales y por eso son poco electrofílicos. Por eso es que el oxígeno es poco electrofílico. Con la ayuda de la luz y los fotosensibilizadores, este oxígeno triplete se convierte en oxígeno singulete. Aquí ya lo podemos ver. Esta sería la configuración electrónica del oxígeno singulete. Los electrones tienen espines opuestos ya. Aquí tenían el mismo spin. Aquí tienen espines opuestos. Están en un estado excitado, es decir, son mucho más reactivos y son mucho más electrofílicos. Aquí está la configuración nuevamente del oxígeno triplete en sus 2 capas externas. Los 2 orbitales 2p antienlazantes tienen el mismo spin, están colocados en distintos orbitales y siguiendo el principio de exclusión de Pauli, entonces su energía electrostática repulsiva es baja. Son poco electrofílicos y participan en reacciones de un solo monoelectrónicas con radicales. Mientras que el oxígeno singulete es muy activo en la fotooxigenación. Los 2 electrones tienen los espines opuestos. Pasó de un electrón del orbital 2pz al 2py y tienen 2 electrones con espines opuestos. Entonces, el oxígeno singulete presenta gran repulsión electrostática por lo mismo. Es un estado muy excitado del oxígeno y son muy electrofílicos y están en disposición a participar en reacciones de 2 electrones. Reaccionan muy rápidamente y entonces ahora el punto es cómo es que este oxígeno singulete se genera a través de la energía lumínica que reciben los pigmentos naturales en los alimentos y se la transmiten al oxígeno. Aquí vemos la diferencia entre el estado basal fundamental del oxígeno, cómo están sus orbitales moleculares 2py y 2pz. Hay 2 estados singuletes de hecho. En el primero, para acceder a él se requieren una energía de 52 kJ por mol. Los 2 electrones están en el mismo orbital con espines opuestos. Vemos que su estabilidad es reducida
mientras que la del oxígeno en su estado basal pues, es muy estable. Pero para llegar al segundo estado singulete se requiere mucho más energía. 2 veces más, ¿no? Y se caracterizan por tener, sí, espines opuestos, pero en los dos orbitales diferentes, por lo cual son mucho más reactivos. Bien, por qué llamamos a uno oxígeno triplete y a otro oxígeno singulete? Esto está dado por el momento angular de cada una de estas especies de oxígeno, que se mide de acuerdo a esta fórmula, 2s más 1, donde s es el spin total. En el estado triplete, el momento angular entonces es 2 por 1 medio más 1 medio, que son los sentidos de giro de los electrones, que como van en un sentido se suman. Entonces la suma de 2 más 1 es 3. Por eso se le llama oxígeno triplete. Los dos electrones, recordemos, tienen el mismo spin, están colocados en distintos orbitales y la energía electrostática repulsiva es muy baja. Mientras que en el singulete, como tienen los spines opuestos, tiene sentido de giro diferente, este primer término se elimina y queda 1. Por eso es oxígeno singulete. Los electrones tienen spin opuesto y entonces la energía electrostática repulsiva es muy alta. Entonces, reforcemos esto. El oxígeno singulete es la forma más activa en el deterioro fotooxidativo. Es el responsable de la iniciación. Es muy poco factible que el oxígeno en su forma estable, que es el triplete, ataque dobles enlaces, porque no obedecería la regla de la conservación del spin. Entonces los dobles enlaces que están presentes en los hidroperóxidos y en los ácidos grasos no oxidados están en estado singulete. Entonces el oxígeno singulete es la especie activa responsable de la iniciación, porque los electrones están orientados en sentidos opuestos y los electrones desapareados del oxígeno pueden alinearse en forma paralela o antiparalela. ¿Cómo se genera el oxígeno singulete? Se genera esencialmente por dos diferentes vías. Hay dos opciones. La más importante en los alimentos, como lo habíamos dicho, es la fotooxidación por medio de los pigmentos naturales. Y hay dos posibles mecanismos, que depende de la estructura del sensibilizador y de los ácidos grasos que van a ser oxidados. El primer mecanismo es en el que tenemos el sensibilizador que interactúa con el ácido graso y la energía luminosa y se forma un intermediario entre donde está participando el sensibilizador con el ácido graso activado. Este intermediario reacciona con oxígeno molecular y aquí hay una sustitución del sensibilizador, de la interacción del ácido graso activado con el sensibilizador, en donde el oxígeno triplete se convierte en singulete. Y de aquí se libera el producto, que es el ácido graso oxidado en su forma de hidroperóxido, más el sensibilizador liberado para otra vez seguir en este ciclo de reacciones. En el segundo tipo de reacciones, el sensibilizador actúa directamente o interactúa directamente con el oxígeno triplete y la energía luminosa. Y se genera otro tipo de intermediario, que le llamamos intermediario número 2 romano, en donde está incorporado ya el oxígeno singulete. Y este intermediario 2 con el oxígeno singulete incorporado es el que reacciona con el ácido graso. Y en este paso se genera el producto, que es el ácido graso oxidado, y el sensibilizador es liberado nuevamente. Estos son los dos tipos de mecanismos planteados para la generación y la actuación. ¿En qué alimentos existen sensibilizadores que puedan producir oxígeno singulete? En diversos, son algunos ejemplos de sensibilizadores: la clorofila A, la feofitina, la hemoglobina. También hay un mecanismo alterno que se ha planteado para la producción de oxígeno singulete, en el cual el sensibilizador directamente por la energía lumínica se activa y este interactúa directamente con el oxígeno triplete, se libera y libera oxígeno singulete,
que directamente va a interactuar o va a reaccionar con el ácido graso en un tercer paso. Independientemente de cuál es el mecanismo, el producto de la reacción es el mismo. Dado que el oxígeno cingulete tiene una alta reactividad, va a ser capaz de atacar directamente a la doble ligadura por medio de una reacción que se llama cicloadición. Y hay que tener en cuenta que este oxígeno cingulete es muy reactivo, mucho más reactivo que el triplete, 1500 veces más reactivo que el oxígeno triplete. Y el mecanismo de reacción es muy específico. Aquí lo tenemos. Este es un enlace del ácido leico, linoleico, linolénico. En los tres está presente el doble enlace entre el carbono 9 y 10. Entonces va a haber una cicloadición en la cual el oxígeno en su estado cingulete se va a adicionar sobre uno de los carbonos de la doble ligadura, aportando el oxígeno un electrón para formar un enlace covalente con el carbono 9 y el otro electrón viene de la doble ligadura. Entonces el otro electrón de la doble ligadura pasa a el lado contiguo opuesto de donde está formando el enlace carbono-oxígeno para formar una doble ligadura con el otro electrón que viene de la ruptura homolítica, en este caso del carbono 11, siendo que el otro electrón de este enlace va a servir para formar un enlace con el otro oxígeno de oxígeno cingulete para formar este producto, el 9 hidroperóxido. Vamos a ver la formación de hidroperóxidos en la etapa de iniciación de los distintos ácidos grasos insaturados con 18 átomos de carbono. En un primer caso, al ácido leico, el 18,1. Recordemos, es la formación de hidroperóxidos en la etapa de iniciación. El mecanismo es totalmente distinto de los hidroperóxidos que se forman en la etapa de propagación. Toda esta presentación tiene que ver con la formación de hidroperóxidos en la etapa de iniciación. Bueno, regresamos al ejemplo que vimos previamente, donde el oxígeno cingulete se formó un enlace covalente con el carbono 9 del ácido leico y se desplazaron los electrones para formar un doble enlace entre el carbono 10 y 11. ¿Por qué se llama la reacción de cicloadición? Pues porque ataca directamente a la doble ligadura. Entonces, el ácido leico, en la etapa de iniciación por fotooxidación, podrá formar entonces dos hidroperóxidos, solo dos hidroperóxidos, el 9 y el 10. Aquí está el mecanismo, donde tenemos representado todo el ácido leico, el doble enlace entre el carbono 9 y 10. Aquí vemos la formación del 9 hidroperóxido. Aquí es muy importante esta representación de la estructura del ácido graso insaturado, donde vemos que el doble enlace está en conformación cis. Después de la reacción, donde se adiciona el oxígeno y se forma un hidroperóxido en el carbono 9, la nueva doble ligadura que se forma va a estar en conformación cis también. ¿Sí? Tenemos que tener esto en cuenta. Mientras que la formación del hidroperóxido hacia el otro lado, hacia el carbono 10, pues aquí vemos que ya está formada y el nuevo doble enlace también queda en conformación cis. Esta es la estructura del 10 hidroperóxido del ácido leico, del 9 hidroperóxido del ácido oleico en la etapa de iniciación. Ahora veamos el caso del ácido linoleico, el 18,2. Bueno, el ejemplo sobre el carbono 9, sobre la formación del 9 hidroperóxido por cicloadición, por fotooxidación. Fotooxigenación es el otro nombre con el que se le conoce. El mecanismo es exactamente el mismo. La diferencia es que tenemos un segundo doble enlace entre el carbono 12 y 13, que aquí se mantiene igual. Nada más, tomamos en cuenta que aquí se formó un doble enlace entre el carbono 10 y 11 y forman aquí ya se presentan los dos
dobles enlaces del producto. Entonces, podemos adelantar que en el caso del ácido linoleico se van a formar el 9 hidroperóxido, el 10 hidroperóxido, que lo vemos, el 12 hidroperóxido y el 13 hidroperóxido. Aquí un resumen, ¿no?, de la estructura del ácido linoleico, con doble enlace entre 9, 10, 12 y 13. Y aquí tengo un texto donde presentan los productos. Pues aquí lo transcribo nada más y les encargo, o más bien como un estímulo para buscar qué errores hay ahí en las estructuras de los productos. Pueden ustedes regresar otra vez después de que terminemos la presentación a buscarlos. Les señalaré yo nada más que tomen en cuenta la conformación de los enlaces. Bueno, pero de cualquier manera, los hidroperóxidos, como dijimos, serían el 9, 10, 12, 13, y aquí es donde quedarían las dobles ligaduras de los productos. Nada más que regresen después a buscar dónde hay errores en estas estructuras. Ahora veamos el mecanismo de reacción de la formación del 9, del 10, del 12 y del 13 hidroperóxidos a partir del ácido linoleico en una representación lineal de la estructura, donde vemos que las dobles ligaduras originales están entre 9, 10, 12 y 13, ¿no? Aquí vemos la formación del 9 hidroperóxido, donde la cicloadición es sobre el carbono 9 y que se corre la doble ligadura al carbono 10 y 11. Y aquí tenemos el 9 hidroperóxido del ácido linoleico. Cuando se forma el 10 hidroperóxido, la doble ligadura va a quedar entre el carbono 8 y 9, la nueva doble ligadura. Entonces tendremos aquí, en el caso del 10 hidroperóxido, una doble ligadura entre el carbono 8, 9 y 12 y 13. Aquí la formación del 12 hidroperóxido, aquí se va a formar el hidroperóxido, y la nueva ligadura va a quedar entre el carbono 13 y 14. O bien, si se forma el 13 hidroperóxido, la doble ligadura queda entre el carbono 11 y 12. Ponemos mucha atención en la nomenclatura de las dobles ligaduras y en la correcta indicación de las reacciones que son de radicales libres, todas ellas con media punta, partiendo de donde están los electrones a donde van a quedar, a formar ya sea nuevas dobles ligaduras o un nuevo enlace entre el oxígeno y el hidrógeno. Veamos ahora el caso del ácido linolénico, el 18,3, la formación de los hidroperóxidos en la etapa de iniciación. El ejemplo usamos el mismo de la formación del 9 hidroperóxido, en este caso del ácido linolénico, que tiene 3 dobles ligaduras en el carbono 9, 12 y 15. La formación del 9 hidroperóxido pues resulta en la formación también aquí de un doble enlace entre el carbono 10 y 11, y los otros se mantienen en el mismo lugar. Entonces, en este caso, se van a formar el 9 hidroperóxido, el 10, el 12, el 13 y el 15 y el 16. Y aquí están ejemplificados los mecanismos de reacción de los 6 hidroperóxidos que se forman del ácido linolénico en la etapa de iniciación por la reacción de fotooxidación o cicloadición. Aquí del 9 hidroperóxido con la formación del nuevo doble enlace entre 10 y 11, y veamos la conformación de los enlaces resultantes. Aquí de los dobles, entre todos los dobles enlaces que se resultaron aquí, del 10 hidroperóxido, todos están en cis también los productos, del 12 hidroperóxido, cuando el ataque es en el carbono 12, del 13 hidroperóxido, cuando el ataque es del oxígeno singulete, es el carbono 13, del 15 hidroperóxido,
cuando el ataque es en el carbono 15, y el 16 hidroperóxido, cuando el ataque es en el carbono 16. Tomemos nota de que todas las reacciones se tienen que escribir con las flechas de reacción con media punta. Bien, entonces, resumiendo, en la etapa de iniciación, la primera parte consiste en la formación de hidroperóxidos por medio de la acción de lipoxigenasas o por la reacción de fotooxigenación, cicloadición o fotooxidación. Tienen los tres nombres. En la cual el ataque del oxígeno singulete a la doble ligadura es la parte fundamental, y este oxígeno singulete se genera por los sensibilizadores, por los pigmentos. Queda todavía la segunda fase de esta etapa, que es cómo estos hidroperóxidos van a ser descompuestos a radicales libres por la acción de hemoproteínas o metales pesados, por las reacciones de oxidación o reducción, que van a devenir en la producción de radicales libres. Bien, entonces veamos primero cómo actúan los metales pesados en la producción de radicales libres. Bueno, la acción de los metales pesados es crucial y la vamos a ver ahora. Son promotores de la autooxidación, son fundamentales para que esto ocurra, porque si no hay metales pesados o hemoproteínas que descompongan los hidroperóxidos, la reacción de autooxidación va a avanzar muy lentamente. Y en los alimentos y en las fuentes de lípidos van a estar siempre presentes como trazas. ¿De qué metales pesados estamos hablando? Hierro, cobre, cobalto, manganeso principalmente. Y están presentes en las materias primas alimentarias. Recordemos que las enzimas tienen este tipo de metales en su estructura, las metaloproteínas también, y cuando se procesan los alimentos hay una extracción de estos metales pesados debido a la misma presencia de los ácidos grasos libres, que es favorecida durante la lipólisis y que ayuda a que los metales se solubilicen. Por ello, los equipos de proceso deben de ser diseñados para evitar que pierdan metales o restos de metales por la abrasión o por la disolución con los ácidos carboxílicos libres. ¿Cuáles son las concentraciones críticas de estos metales? Pues va a depender del tipo del metal y de la composición de la materia alimentaria de la que estemos hablando, de las grasas en particular. Por ejemplo, en el caso del aceite del girasol o de germen de maíz, que son muy insaturados, las concentraciones básicas límites son de 0.03 partes por millón de hierro y 0.01 partes por millón de cobre. Pero si tenemos una alta relación de ácido esteárico sobre ácido oleico, es decir, una alta proporción de ácidos grasos saturados, se pueden tener concentraciones de metal, de cobre o hierro mucho más altas, sin mayor problema, hasta de 5 partes por millón. ¿Cómo es que los metales pesados van a actuar en la autooxidación en esta etapa de la iniciación? Bueno, van a acelerar la descomposición de los hidroperóxidos. Vamos a ver el ejemplo del 16 hidroperóxido que se forma del ácido linolénico. Lo acabamos de ver, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos el metal pesado con este estado de oxidación N+, y al estar presente con el ácido graso, con el hidroperóxido que se formó en la primera etapa de la iniciación por la acción del oxígeno singulete, el metal se va a oxidar, y al oxidar se va a generar un radical alcoxi con la ruptura del enlace oxígeno del hidroperóxido. Entonces se genera un radical alcoxi y un ion hidroxilo. Este mismo metal que ya se oxidó va a reaccionar con otro hidroperóxido. Yo escribo aquí
el mismo hidroperóxido, el 16 hidroperóxido del ácido linolénico, y se va a reducir. Y en esta reducción va a generar un radical peróxido, del mismo hidroperóxido, claro. Aquí sería el 16 radical peróxido del ácido linolénico más un protón. Entonces el resultado de todo este ciclo de reacción, donde el metal pesado primero se oxidó, después se redujo a la etapa inicial, pues implica la formación de un radical alcoxi y de un radical peroxi, más una molécula de agua. Entonces, la acción de los metales pesados pues también va a depender de que existan hidroperóxidos, es decir, de que los radicales peroxi y alcoxi no, se van a poder generar única y exclusivamente si previamente el oxígeno singulete ya generó los hidroperóxidos. También los metales pesados pueden reaccionar directamente con el sustrato no oxidado. Aquí directamente se oxida el metal pesado y genera un radical de tipo alquilo, más el metal oxidado y un protón. Pero esta reacción es muy lenta y parece no tener un papel muy importante para iniciar la autooxidación. Otra posible acción de los metales pesados es que activan el oxígeno triplete y producen oxígeno singulete y radicales óxidos por medio de esta reacción. También el metal se oxida al reaccionar con el oxígeno triplete, genera un radical del oxígeno que al perder un electrón genera un oxígeno singulete y genera también un radical hidroperóxido. Ahora veamos la manera como actúan los compuestos hemo. Veamos primero esta tabla donde se compara la descomposición de los hidroperóxidos del ácido linoleico por la acción de los metales pesados, distintos metales pesados, y por la de varios compuestos hemo. Aquí tenemos varios metales pesados en distinto grado de oxidación, a dos distintos pHs, las constantes de las velocidades de reacción, y vemos en qué orden andan. Nada más, al ver el orden, pues andan cuando mucho el 1000, pero andan desde el 10 al 1000 en la constante de la velocidad de reacción, a estos dos pHs. Pero veamos qué pasa cuando tenemos compuestos hemo, como metahemoglobina, citocromo C, oxihemoglobina, mioglobina, catalasa o peroxidasa. En particular, con estos primeros 4 compuestos hemo, vemos que las reacciones de descomposición son mucho más altas que con los metales pesados libres. Aquí en esta otra gráfica se compara la velocidad de peroxidación del mismo ácido linoleico catalizada por peroxidasa de rábano que ha sido sometida a un tratamiento térmico. El tratamiento térmico aquí en este caso fue de 2 minutos a diferentes temperaturas, desde 25 hasta 140 grados. Y aquí se ve la peroxidación del ácido linoleico y la actividad enzimática. Por ejemplo, a 25 grados, 2 minutos, la peroxidasa tiene 100% de actividad enzimática. Y la peroxidación del ácido oleico pues es 8.7. Pero cuando se eleva la temperatura hasta 140 grados centígrados, por los mismos 2 minutos, es decir, o 120 grados, que sería un proceso de esterilización de un producto vegetal, vemos que la peroxidación sube 10 veces. Se aumenta 10 veces la peroxidación y la actividad enzimática disminuye a la mitad. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que la peroxidación del ácido linoleico no está precisamente dependiendo de la actividad enzimática, sino más bien de una desnaturalización, de una apertura de la
molécula proteica donde de alguna manera la estructura resultante permite una interacción mucho más efectiva con los hidroperóxidos. Y este es el mecanismo de reacción resumido. Aquí vemos la estructura de un grupo hemo típico, con hierro en la estructura central del grupo hemo. Y tenemos grupos hemo y hemina, ¿no? Donde la diferencia es el grado de oxidación del hierro. Ejemplos de grupos hemos es hemoglobina, mioglobina, citocromo C. Y hemina sería peroxidasa o catalasa. Entonces, el grupo hemo es un átomo de hierro que está presente en el centro de un anillo orgánico heterocíclico de tipo porfirina. Es un tetrapirrol cíclico, ¿no? Entonces, aquí tenemos el hierro que tiene un grupo hidroxilo aquí en su esfera de coordinación. Y cuando entra en contacto con un hidroperóxido, se libera, ¿sí? Hay una ruptura entre el oxígeno, ¿sí? Y el hierro que está presente aquí, y se libera agua y se produce una ruptura del enlace, una liberación más bien de un radical peroxi que se incorpora covalentemente al hierro que está aquí presente en el anillo heterocíclico de la porfirina. En un paso subsecuente hay una ruptura del enlace oxígeno-oxígeno y se libera entonces un radical alcoxi, que si recordamos al principio de la reacción, de las láminas que presentamos al principio de esta presentación, los radicales alcoxi son mucho más reactivos que los radicales peroxi. Entonces se produce un radical alcoxi y un oxi-hemo-radical. Entonces la reacción global sería esta. La proteína hemo, conteniendo una molécula de agua, reacciona con el hidroperóxido. Entonces ya la proteína hemo queda asociada al hidroperóxido, se libera agua y como resultado se obtiene la proteína hemo con una molécula de agua coordinada con un radical alcoxi y un radical hidroxi. Y finalmente aquí las tareas respectivas a esta presentación, con el objeto de reforzar los aspectos que abordamos en la presentación y con la disposición de vernos nuevamente para ver preguntas y dudas que les surjan. Les doy las gracias por su atención y espero verlos para la próxima presentación.